Bueno, entonces, logística del futuro. Cuando hablamos del futuro, usualmente estamos pensando en esas innovaciones, esos inventos que van a transformar radicalmente una profesión, una disciplina, un modelo de negocios. Así que, cuando estaba preparando la charla, estaba pensando qué innovación todos quisiéramos ver en logística y, por lo tanto, incluirla en mi charla. Creo que si lográramos esto, la logística ya estaría resuelta. Un medio de transporte que sea muy rápido como un avión, la capacidad de un tren al costo de un camión. Eso sería para nosotros la logística del futuro ideal. Pero como ustedes y yo sabemos, ese tipo de cambios no ocurren todos los días y si ocurren es muy difícil que los podamos ver en un tiempo tan corto. Así que en lugar de mostrarles ideas como estas para poder proyectar el futuro, lo que voy a hacer es, utilizando la logística de hoy como punto de base, voy a tratar de darles ideas que les van a ayudar a identificar el futuro hoy. Y la mejor forma es tratar de pensar qué ha cambiado en logística en los últimos 30, 40 años. Rápidamente, antes de que yo empezara en el campo de la logística, siempre pensaba en logística en dos actividades principales: almacenamiento, manejo de bodegas y transporte. Y eso era en esencia lo que hablábamos de logística en los 70s, en los 80s, alrededor del mundo. Hoy, cuando hablamos de logística, ya hablamos de logística como una parte integral del modelo de negocios de una compañía. Ya cuando hablamos hoy de logística, no hablamos únicamente de transporte, hablamos de cómo la logística ayuda a coordinar una compañía como Amazon, a entregar productos en todo el mundo en 2 días. Cuando hablamos de logística, hablamos de compañías como Zara, cómo logra mantener diferentes lanzamientos de moda en todo el mundo en un tiempo muy corto. Y en general la logística ya pasó de ser algo operativo y se volvió algo mucho más estratégico, algo muy importante para el mundo de los negocios y para la competitividad, especialmente en un mundo globalizado. Y si tratáramos de predecir la logística de hoy, mirando lo que ha pasado en los últimos 30 años, hubiéramos podido identificar algunas innovaciones, algunas tendencias que nos estaban dando las indicaciones de que esta era la logística que iba a ser posible en el día de hoy. Cosas como el contenedor, que permite una globalización estandarizada. Ese contenedor, que hoy es una parte integral de poder mover productos en todo el mundo, fue inventado en 1955, alrededor del 55 y el 70, el contenedor realmente logró llegar al estado actual. Así que si alguien en 1970 quisiera prever la logística del futuro, lo único que tuvo que haber hecho es ver el contenedor en acción. Y así, en general, las innovaciones que permiten el hoy, usualmente fueron hechas hace 30 años. Y algunas innovaciones son físicas, como el contenedor, y otras cosas son tecnológicas, como el código de barras. Otras son de procesos, como el justo a tiempo. Y así, bajo esta perspectiva, si queremos saber la logística del futuro, lo que tenemos que ser capaces es de identificar las cosas que están pasando hoy, que van a poder dramáticamente cambiar los negocios y, por ende, la logística que se va a requerir en el futuro. Y eso es lo que voy a hacer en la próxima media hora más o menos. Voy a contarles de 8 tendencias que hay que observar cuidadosamente, porque de esas 8 tendencias va a cambiar la logística que todos ustedes van a tener que enfrentar en los próximos 30, 50 años. Entonces, empecemos con las 8 tendencias. Se las voy a decir todas de una vez para que no estén expectantes. Y voy a entrar en detalle a hablar por qué esa tendencia es una que va a cambiar su negocio o la logística en general de forma importante que vale la pena repensar. Tenemos energía limpia, megaciudades, la economía de compartir, no sé cuál es la mejor palabra en español, la economía compartida, de sharing economy, big data, omnichannels, canales de comercio multipropósito, no sé la palabra en español tampoco, personal fabrication, transparencia radical. Cada una de estas tendencias va a cambiar la logística, así que empecemos.